Más, y con esto quiero dar inicio con el anuncio que tenemos del día de hoy. El día de hoy básicamente quiero comentarles sobre los principales resultados de la reciente gira internacional que hizo el primer mandatario Daniel Noboa. Tras 18 años sin una visita oficial de un mandatario ecuatoriano a Brasil, el presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió en Brasilia con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. Este encuentro marcó la reanudación del diálogo al más alto nivel y representa un nuevo impulso para fortalecer la relación bilateral en materia política, comercial y cultural. En Brasil, los principales resultados fueron los siguientes: la reapertura del mercado brasileño para el banano ecuatoriano. Como primer paso, se concretó la entrada del banano deshidratado y hasta finales de este año se prevé el ingreso del banano fresco. Esta decisión abre una importante oportunidad de exportación para los productores nacionales. Así también hay el interés en reanudar las importaciones de camarón ecuatoriano. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva manifestó el interés de Brasil para retomar este comercio, lo que fortalecerá aún más el intercambio bilateral. En otro punto, se habló de conectividad aérea directa entre Ecuador y Brasil. A partir del 2026 se reanudarán los vuelos directos entre Sao Paulo y Quito, lo que impulsará el flujo de empresarios, turistas y fortalecerá los vínculos culturales entre ambos países. También hay cooperación en seguridad. Los mandatarios dialogaron sobre temas de seguridad y anunciaron la próxima apertura de agregadurías policiales en Quito y Brasilia como parte de un esfuerzo conjunto para combatir el crimen organizado transnacional. Finalmente, puedo destacar que hay lucha contra delitos comunes. Se abordaron además problemáticas compartidas como la criminalidad digital, el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, con el compromiso de fortalecer la cooperación para enfrentarlas de manera conjunta. Eso fue los principales resultados o lo que quisiéramos destacar de la visita del primer mandatario a Brasil. Continuó con Uruguay. En cuanto a los principales resultados, quisiéramos destacar el memorando de entendimiento entre los ministerios del Interior del Ecuador y Uruguay, enfocado en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y demás delitos conexos que afectan la seguridad pública. Asimismo, se suscribió una carta de intención entre los ministerios de defensa de ambos países, orientada a fortalecer el trabajo conjunto y la cooperación en materia de defensa. Como es de su conocimiento, el primer mandatario Noboa se reunió con Yamandu Orsi y se abordaron diversos temas de interés mutua como economía, defensa, integración regional, entre otros. Finalmente, como ustedes conocen, el presidente Noboa estuvo en Argentina. Aquí hubo varias reuniones. La más importante sin duda fue con su homólogo, con el presidente Milei, donde hubo un diálogo sobre cooperación en seguridad ciudadana, combate al narcotráfico, crimen organizado transnacional, estructuras económicas ilícitas, comercio, economía y apertura comercial. En la visita a Argentina hubo también una suscripción de acuerdos. Ecuador y Argentina suscribieron un acuerdo para reforzar la cooperación bilateral en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción. Se firmó también un memorando de entendimiento contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos asociados. Los ministros de seguridad de las dos naciones, John Reinberg y Patricia Bullrich, firmaron un acuerdo para la prevención de violencia y fortalecimiento de seguridad ciudadana y orden público. Tal como lo he mencionado en este espacio, la dinámica de comunicación que estamos llevando desde la Presidencia de la República, cuando el primer mandatario hace giras internacionales, es precisamente, una vez que él regresa al país, comunicarles cuáles han sido los principales resultados de estas visitas que son trascendentales para el desarrollo nacional. Este es el anuncio que queremos hacerles el día de hoy y con esto les doy paso a sus preguntas, por favor. El micrófono. Vocera, buenos días. Carlos Chamorro de Radio La Luna. Dos preguntas. Una con relación a Leonidas Issa. Había mencionado que justamente el gobierno estaría atrás del presunto intento de asesinato a él. Y también la otra pregunta, hoy se cumplen 1500 días
de que todos los días ocurran muertes violentas en el país, aproximadamente 4 años. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos vamos a esperar aquello, la zozobra, el miedo en las calles? ¿Cuándo el gobierno tendrá resultados favorables de aquello? Bueno, respecto de la primera pregunta, la Fiscalía General del Estado ya se pronunció en torno a la investigación que se está realizando. Lo que podemos añadir desde Carondelet es que 3 miembros de la Policía Nacional fueron retenidos en contra de su voluntad y en ese sentido se presentó una denuncia por secuestro y esperamos que la justicia actúe de manera rápida y transparente. Respecto de los resultados, en efecto, estamos librando un conflicto armado interno. Apagaron las luces. Estamos librando un conflicto armado interno que está dejando saldos y definitivamente el gobierno nacional está comprometido y está trabajando con mucho esfuerzo y con mucho compromiso con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional que conforman el bloque de seguridad para tener los mejores resultados lo más pronto posible. Creo que el diagnóstico general del Ecuador no puede suscribirse única y exclusivamente a los resultados en torno a la seguridad. Los asuntos económicos son también de relevancia, los asuntos sociales son también de relevancia y ahí, por ejemplo, me gustaría mencionar que el crecimiento económico en el primer semestre registra un crecimiento importante del 3.9%. La inflación del Ecuador está en 0.17% y lo decía la semana pasada, tenemos la inversión más importante que ha hecho este gobierno, no lo ha hecho ningún otro gobierno en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y esos asuntos son también muy relevantes. Buenos días, Carolina. Yalile Loaiza de Infobae. Tengo 2 preguntas. La primera, relacionada un poco a este tema que surgió a partir de esta retención que hubo de 3 policías en una comunidad indígena. Allí se denunció que había policías encubiertos, es decir, agentes policiales encubiertos en chats de prensa. Esto se denunció también en estos últimos días. Y no solo en chats de periodistas creados por periodistas para periodistas, sino también en chats institucionales como el de la Cancillería, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, entre otros. El gobierno está al tanto de esto, ha empezado a investigar por qué, pese a las denuncias, estas personas que se han vinculado con la policía, como el sargento Jorge Guzmán, continúan en estos chats de prensa. Y la segunda pregunta que le quiero hacer tiene que ver con el informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde, y cito, porque esto lo dice el informe, se han detectado desde el inicio del conflicto armado interno ejecuciones extrajudiciales, torturas en cárceles, incluyendo electroshocks, desapariciones forzadas. Y aquí quisiera preguntar algo. El informe dice que el gobierno ha tomado medidas creíbles para sancionar a los funcionarios. Quisiera que nos diga cuáles han sido esas medidas, considerando que el discurso oficialista ha sido de irrestricto apoyo a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad. Incluso lo vimos en la Ley de Integridad Pública, se incluyó un indulto anticipado. Y en ese mismo tema, ¿le preocupa al gobierno este tipo de observaciones internacionales sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, considerando que esto viene del Departamento de Estado? Gracias. Gracias, Yalile. A ver, respecto de la primera pregunta, les pregunto yo a ustedes qué veracidad puede tener información extraída de dispositivos que no han tenido un procesamiento formal o pericial. Para el gobierno nacional no tiene ninguna relevancia y no ha pasado por ningún procedimiento formal o judicial que pueda revestir esta información de veracidad. En ese sentido, no me voy a referir a un rumor. 1. 2, me hablaba sobre el informe del Departamento de Estado. A ver, el gobierno nacional apoya al bloque de seguridad porque son quienes están en la primera fila en el combate del conflicto armado interno. Eso está clarísimo y no solo el gobierno nacional, la ciudadanía en general está comprometida con un bloque de seguridad que está enfrentando este conflicto. Hay, sin duda, medidas que buscan corregir cualquier error que se pueda cometer dentro de las fuerzas
públicas. Y respecto de aquello, al gobierno, más que preocuparle, le preocupa lo que está sucediendo en el Ecuador y toma medidas día a día para que esto mejore, tal como lo dije en la primera respuesta que di. Una de las medidas, por ejemplo, que hoy está sobre la mesa de debate son precisamente las normas cuya constitucionalidad vamos a defender en la Corte Constitucional. Necesitamos un marco normativo que permita, por ejemplo, que se hagan gestiones de inteligencia con un marco normativo correcto, vigente, que garantice los derechos de los ciudadanos. Eso, por ejemplo, es trascendental justamente para que no se den violaciones de derechos. Perdón que haga la repregunta. Sobre lo primero, se ha pedido información a la policía para que desmienta que hay agentes infiltrados y no se han pronunciado. Entonces yo entiendo justamente la preocupación de que estas extracciones no pasen por una cadena de custodia, pero también ha habido silencio oficial pese a que se les ha preguntado. Me refiero en el caso a la policía. Y sobre lo segundo, sí me gustaría que nos diga cuáles son las medidas que se están tomando más allá de el tema de la ley, como usted lo acaba de mencionar, con las fuerzas para que no se repitan estos casos que, como digo, son preocupantes, que digan que hay tortura con electroshocks en las cárceles, que hay ejecuciones extrajudiciales, y reitero, ¿les preocupa también cómo, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, uno de los principales socios del Ecuador, está reportando sobre la situación de los derechos humanos? A ver, respecto a la primera pregunta, ya te contesté. No nos vamos a referir a algo que no es información veraz, que no ha cumplido un debido proceso de extracción de unos dispositivos que tranquilamente pudieron haber sido manipulados. Y no me voy a volver a referir a un tema que ya te contesté. Sobre lo segundo, creo que lo ideal sería que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan un listado de cuáles son las acciones que se toman en caso de que una de estas observaciones que tú mencionas se comprueben que sean ciertas. Yo no me puedo referir a algo que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas no tengan probadamente que haya sucedido dentro de sus filas. Acá, por favor. Gracias. Buenos días, Carolina. Usted se refirió recientemente al tema del crecimiento y justo tratando un poco de juntarle por ahí la pregunta, el viernes mandó el presidente la proforma a la Asamblea y yo me voy a detener más bien en los temas, en los datos petroleros. De acuerdo con estos supuestos macroeconómicos para este año, se estima una producción total de 169.9 millones de barriles, lo que equivale a alrededor de 465.500, un poco más 479 barriles diarios, que es una caída del 2% respecto al año pasado y un 7% menos respecto al objetivo que se tenía para este año a principios de año. También se estima un precio de exportación del crudo de $62.2 por barril, que es igual a un 9% menos con respecto al año pasado. Entonces, un poco queríamos conocer estos supuestos de las exportaciones más importantes que tiene el país, la producción petrolera y la exportación de petróleo, ¿a qué se debe esta caída? O estas estimaciones un poco más realistas para lo que va del año. Suponemos, y queríamos que nos confirme, en primer lugar, que sería pues por las paradas que ha tenido el Sótel OCP debido a los problemas que todos ya conocemos en este año, que han sido de bastante tiempo, y por el otro lado también a la baja del precio del petróleo que se ha dado en términos globales. Gracias. A ver, primero creo que es importante decir que la proforma es un ejercicio referencial, ¿no? La proforma es un ejercicio referencial que utiliza una metodología que evidentemente hace que los cálculos se hagan con los datos con los que contamos en el momento en los que se realiza la proforma. En ese sentido, se utiliza el precio del petróleo con el que en ese momento tiene el mercado, lo que quiere decir que evidentemente es un factor variable. Sin duda, los problemas que enfrentó el SOTE durante el año han tenido un efecto en términos de la producción y la exportación. Eso lo hemos venido conversando probablemente el último mes en este mismo espacio. Creo que esas son las dos grandes
en grandes rasgos las explicaciones que desde este espacio yo te puedo brindar. Ahora bien, sobre la proforma presupuestaria, de todas maneras me parece importante resaltar que estamos cumpliendo, digamos, con la asignación que manda la Constitución, tanto para el ámbito de salud cuanto para el ámbito de educación, que nos indica que esto tiene que ser el 0.5% del PIB. No sé si con eso respondí tu pregunta, Alberto, en términos generales. Por supuesto, se tienen en consideración como decía, los inconvenientes que se vivieron con el SOTE en los últimos meses. Primero estábamos atrás, aquí. Carolina, ¿cómo está? Buenos días, Álvaro Terán de Televicentro. Para referirnos y continuar con la discusión del presupuesto, hay algunas bancadas en la Asamblea Nacional que aseguran que ciertos egresos permanentes no se están financiando con ingresos permanentes, es decir, muy probablemente seguridad, educación y salud no tengan un presupuesto fijo asignado, y eso variará con los ingresos no permanentes. Entonces, un poco consultar si está garantizada la financiación de estos sectores claves e importantes. Y también quería consultar con respecto a la Ley de Transparencia Social. Mañana el Pleno de la Asamblea discutirá la cuarta ley urgente, y en este proyecto para segundo debate se introducen reformas a 7 cuerpos legales. Al Ejecutivo le preocupan estos cuestionamientos sobre la unidad de materia, sobre todo porque hoy van a iniciar las audiencias en la Corte Constitucional, justamente por leyes que habrían ciertamente vulnerado esa unidad de materia, y se introducen otros cambios, otras leyes que no necesariamente corresponden al espíritu inicial del proyecto. Así que eso, por favor. A ver, respecto de la proforma, en efecto, los gastos permanentes están financiados con los ingresos permanentes que tiene el gobierno. Hay un déficit que no es desconocido, y esto también me indicaban y de alguna forma me explicaban también que es parte de lo que hemos venido arrastrando por muchísimas décadas en el Ecuador. Hay un déficit que nos esforzamos porque cada vez sea menor. Sin embargo, tenemos que reconocer y tenemos que mirar que ahora mismo, tal como lo indiqué, en la proforma se ha priorizado la salud, se ha priorizado la educación y también la seguridad, cumpliendo no solo con el presupuesto que nos manda la Constitución, sino que también, por ejemplo, hay un incremento en el sector seguridad de 465 millones de dólares con relación a lo ejecutado en el 2024. Y respecto de lo otro que mencionas, bueno, en efecto siempre va a haber observaciones en torno al debate que generan los proyectos de ley. Es lo que ya se vivió con los otros proyectos de ley enviados con el Ejecutivo, y ahora mismo de hecho empezamos el día de hoy con las audiencias en la Corte Constitucional para defender la constitucionalidad, que también se han observado la famosa unidad de materia, y a ello la Secretaría Jurídica de la Presidencia tiene argumentos robustos que va a presentar frente a los magistrados. Es decir, no hay nada de qué extrañarse cuando en el Pleno de la Asamblea Nacional las bancadas discuten sobre esto, y nosotros, por supuesto, en el Poder Ejecutivo estaremos dispuestos a defender y a argumentar que los proyectos de ley cumplen con los requisitos que establece la Constitución para ser presentados y defendidos. Muchas gracias, buenos días, Paul Romero de Coavisa. Carolina, la semana pasada el Comité Nacional de Salud anunció la compra masiva de medicamentos como una estrategia ante la crisis hospitalaria. He solicitado la información respecto al plan, es decir, cómo se va a comprar, cuánta medicina se va a comprar. Lo único que dijeron es que no se va a comprar a los mismos proveedores, es decir, quiénes serán los nuevos proveedores, y no ha habido información. Y sí quisiera conocer con precisión, por ejemplo, esos 60 millones que anunciaron que va a regresar a la planta central del Ministerio de Salud. ¿Cómo van a hacer para poder distribuir los recursos, pero con un plan estratégico? Es decir, ¿cuál es el mecanismo? Porque no conocemos qué es lo que van a hacer.
Y sí quisiera que nos proporcione información precisa respecto a ese plan, porque todo apunta o que no existe, o cuál es el plan. Bueno, el CONSAP se creó, como ustedes conocen, el 19, si no me falla la memoria, el 19 de agosto. Es un organismo que está destinado a planificar y a ejecutar una estrategia que ponga en orden el sector de la salud, sobre todo enfocado a desterrar las mafias de corrupción que han existido por largas décadas en el Ecuador. En efecto, una de las decisiones más importantes es esta compra masiva de medicamentos. Te pudiera adelantar que en términos de esta compra masiva tenemos por un lado al Instituto de Seguridad Social y por otro lado al Ministerio de Salud Pública. La compra que se concretará, de acuerdo a la información que yo tengo, la compra que se concretará con más velocidad es la del IES y luego estará la compra del Ministerio de Salud Pública. Entiendo yo que se está construyendo el plan y el proceso a través del cual se realizará esta compra. Comprendo como quien más la pregunta y, digamos, la necesidad de información que los medios de comunicación y ustedes tienen. Sin embargo, para construir un plan rígido, solvente y que no tenga ninguna vulnerabilidad, que es lo que lamentablemente ha hecho que la corrupción permee, se necesita un poco de tiempo. Se necesita tiempo que permita que precisamente el CONSAP establezca un protocolo, establezca un plan que permita llevar a cabo esta compra masiva. La última información que recibí es que estos millones de dólares ya fueron trasladados desde las unidades desconcentradas del Ministerio de Salud a la planta central. Una vez que se cuenta con esos recursos, tal como manda las normas dentro de las instituciones públicas, se puede establecer el proceso de compra pública, que además hoy por suerte tenemos un CERCOP que está debidamente normado para que no tengamos los problemas que se venían teniendo. Otro dato, no sé si ustedes ya lo conocen, la próxima reunión del CONSAP será este viernes en la ciudad de Guayaquil. Seguramente a ustedes les informarán dónde se va a reunir el comité y creo que ahí probablemente ustedes tendrán respuestas más certeras sobre este proceso importante de compras públicas. Otro dato que me parece importante comunicarles, que precisamente ayer me hacía llegar el director del IES, es que se están incorporando 100 nuevas camas para diálisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo menciono porque estamos hablando del tema de salud y en ese sentido estas 100 camas para el servicio de diálisis están distribuidas, 43 en Quito, 55 en Guayaquil y 10 en Cuenca. Creo que son algunas medidas que se van incorporando, digamos, a este plan general que tiene como prioridad mejorar la calidad de la salud que se brinda a los ecuatorianos. Buenos días, Carolina, soy David Ortega del medio de comunicación El Dato. Quería preguntarte acerca del tema de la gira presidencial del presidente Daniel Noboa. Se conoció el día viernes que el presidente tendrá una visita a Japón y después a Vietnam. ¿Cuál es la agenda que planea el presidente al respecto y qué se espera lograr en estas visitas y proyectos bilaterales? Esa es mi pregunta. A ver, la visita oficial a Japón empieza el 26, digamos, el presidente salió el día de ayer, evidentemente es un viaje bastante largo, y la agenda empieza oficialmente el día de mañana. La reunión principal que tiene el presidente es con su homólogo, que es del primer ministro Ishiba Shigeru, lo que representa sin duda una oportunidad estratégica para consolidar y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. También se prevé firmar un memorando de entendimiento entre YETRO y ProEcuador con el señor presidente como testigo de honor. En cuanto a la agenda de Vietnam, el presidente estará en Vietnam del 30 de agosto al 1 de septiembre. Se prevé también una reunión con el primer ministro de la República Socialista de Vietnam, Pham Minh Chinh, y algunas otras reuniones que no quisiera adelantarme porque es una agenda que potencialmente podría variar en algunos de sus puntos y, como lo dije al inicio de esta rueda de prensa, los principales resultados de las giras internacionales los comunicamos una vez que el presidente termina el viaje internacional. Voy con Enrique y luego con Fabián. Gracias. Carolina, buenos días.
Volviendo al tema de la proforma presupuestaria, hay un déficit de casi 6.000 millones de dólares. ¿Cómo se lo va a financiar ese déficit? Bueno, en efecto, hay un déficit de casi 6.000 millones de dólares. Si miramos, es importante hacer las comparaciones del déficit en relación a los años pasados y sobre todo en relación al PIB. El déficit que hoy tiene esta proforma no es, digamos, extremadamente superior al déficit que tenía la proforma anterior. Pero si lo miramos en relación a la proforma anterior, es del 4 al 4.3% en relación al PIB. Y, por supuesto, como ya lo mencioné, la proforma presupuestaria es un ejercicio referencial, digamos, no está escrito en piedra. En ese sentido, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, tiene diferentes fuentes de financiamiento. ¿Préstamos? Organismos multilaterales, por supuesto, también la recaudación fiscal son las principales fuentes de financiamiento. ¿Recaudación fiscal, recaudación tributaria, más impuestos? No, ¿Se ha venido financiando el déficit con impuestos? no es así. A propósito, ¿van a seguir entregando bonos, beneficios? Eso está absolutamente compensaciones? garantizado. ¿Y ahí está el financiamiento para esos bonos? Está absolutamente financiado y garantizado en la nueva proforma presupuestaria los servicios sociales que ofrece este gobierno, tal como lo has mencionado, bonos para la población más vulnerable. ¿En qué época de campaña los bonos? No. Hola Carolina, ¿cómo estás? Fabián de Telepremier. Bueno, en el primer tema que mencionaste sobre la gira a Brasil, quisiera saber si aparte del banano y el camarón, ¿a qué otros productos se prevé abrir camino para exportarlos acá desde el país? Y también sobre el tema que mencionó mi compañero David, quisiera saber, sabemos que se tiene que esperar, ¿no?, hasta que se dé las reuniones con los países de Japón y Vietnam, pero ¿en qué sectores específicos se piensa mejorar las relaciones bilaterales con esos países? Eso sería, Carolina, muchas gracias. A ver, respecto de la última pregunta que me hiciste, con Japón hay un interés particular, sobre todo en inversión en energía. Proyectos energéticos, de energías renovables, es un interés particular que tiene el gobierno ecuatoriano respecto de las relaciones con Japón. Pero sin duda se abre una gama enorme de posibilidades con un país como es el Japón. Lo otro era respecto de los productos. Sí, sin duda, lo que iniciaba diciendo con el anuncio de la gira del presidente a Brasil es en muchos años la primera visita que se da de un primer mandatario a Brasil, y esta reunión abre un diálogo permanente que nos permite también, digamos, impulsar la posibilidad de que más productos ecuatorianos lleguen a ese mercado. Por ahora la información de la que dispongo es del banano y el camarón, que es muchísimo, digamos, hablando de exportaciones no petroleras. Voy con 2 preguntas más antes de concluir, 3 preguntas más, que son las personas que me están levantando la mano. Gracias. Buenos días, Anaís Estrada de Ecuador TV. Con respecto a la gira también del presidente a Brasil y los resultados, se habla del interés del camarón, es decir, que todavía no está concretado que el camarón vuelva a Brasil como exportación, sino solo hay el interés. Solo esa aclaración. Y también con respecto a las agregadurías policiales, ¿cómo funcionarán? Gracias. A ver, no, digamos, hay hasta fin de este año la apertura completa de Brasil para que el camarón ingrese a su mercado. Tal vez en esto hay que ser un poco más precisos. El presidente da Silva ha expresado, digamos, todo el interés y la disposición de que llegue este producto al mercado de ese país. Sobre las agregadurías, bueno, justo antes de ingresar a esta rueda de prensa me confirmaban que la agregaduría de Brasil ya está en el Ecuador y que nosotros estamos básicamente afinando detalles para que la nuestra ya funcione en Brasil. Carolina, muy buenos días. Edison Paucar de Radio Pichincha. La anterior semana salió un informe del Ministerio del Interior que indicaba que 5.268 homicidios intencionales se cometieron de enero a julio, siendo pues la temporada de mayores crímenes en la historia hasta el momento. Y si sigue así, pues terminará siendo este año el más violento en toda la historia.
Te quería preguntar acerca del Plan Fénix que había impulsado el gobierno para combatir la inseguridad y la delincuencia, si este plan ya se suspendió, si es que ahora el gobierno está impulsando otro plan, o cómo está este Plan Fénix, qué ha sucedido con esto. A ver, la estrategia de seguridad que lleva adelante el gobierno nacional es una estrategia que va dando varios resultados. Lo mencionaba el ministro Reinberg, hemos dado de baja a 11 de los 19 objetivos de alto valor, y eso en el marco del conflicto armado interno es sin duda un golpe importante a los GDOs. Insisto, vivimos un estado de conflicto armado interno que, pone en continua disputa a los GDOs sobre territorios, y eso lamentablemente hace que la violencia esté presente en el Ecuador. Pero hay una estrategia de seguridad que se está llevando a cabo y que va dando resultados, con incautaciones importantes de droga, con lo que acabo de mencionar, con varios objetivos de alto y medio valor que son capturados, con asuntos que, por ejemplo, antes no sucedían, con la extradición de delincuentes que empezamos con Fito, y esta semana se extraditaron a 2 delincuentes, que eran hechos que en el viejo Ecuador no sucedían. Es lo que te puedo comentar al respecto. Jorge, por favor. Carolina, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Jorge Navarrete, periodista de La Posta. Carolina, con relación a la gira presidencial en Argentina, ¿cuál es el rol que está jugando hoy en día la embajadora Diana Salazar, exfiscal del Ecuador? Bueno, la embajadora Salazar está haciendo el trabajo que los diplomáticos tienen que hacer en los distintos países que representan al gobierno ecuatoriano, afianzar las relaciones políticas y gestionar todo lo que tiene que ver con la comunidad de los ciudadanos ecuatorianos que residen en ese país. Jugó un rol fundamental en la visita del presidente Noboa en esta gira que estuvimos. Sus cartas credenciales fueron recibidas con la mejor actitud de parte del gobierno argentino. Es lo que te puedo decir al respecto. Lo que me quiero referir es que si tal vez tiene Diana Salazar hoy un objetivo específico que cumplir en Argentina. El presidente Noboa le asigna a sus embajadores las funciones y le asigna objetivos. Tendría que consultarle específicamente al presidente cuál fue el objetivo específico que le dio en este caso a la embajadora Salazar. En general, los cuerpos diplomáticos, quienes son enviados a cumplir funciones como embajadores o cónsules fuera del país, la primera misión que tienen es responder a los intereses de los ciudadanos que están ecuatorianos, que están viviendo en esos países, pero además gestionar la política del Ecuador en los países que están haciendo su representación. Gracias. Buen día, Carolina. Belén Merizalde. La rueda de prensa. Sigue, Belén. Gracias. Carolina, hoy arranca la primera de las audiencias de las 3 leyes. Me gustaría saber si el gobierno tiene pensado quizá un plan B en caso de que, por ejemplo, con respecto a esta primera, la ley de solidaridad, se llegara a declarar inconstitucional no solo las normas que han sido suspendidas, sino la ley en sí, porque tengo entendido que algunos de los artículos, que pese a no haber sido demandados por las personas o colectivos que han presentado las demandas, podrían venirse abajo porque están conectados con los artículos que sí han sido demandados. ¿Cuál sería el plan B en caso de que esta y las otras leyes, conforme se vayan analizando, queden sin vigencia? Ustedes ya lo han dicho, tiene su importancia para la estrategia de seguridad, particularmente del gobierno. ¿Cuál sería el plan B? Y segundo, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno a las críticas que se ha hecho en los últimos días respecto de actuaciones frente a la Corte Constitucional? En principio se habló, por ejemplo, de pedir el edificio donde funciona la Corte, luego se retractaron de esta medida y posteriormente se dio a conocer que Contraloría abrió también una investigación respecto del manejo de funcionarios, los recursos que utiliza la Corte, que se ha cuestionado y se ha dicho es una forma del gobierno de amedrentar a los altos magistrados. A ver, en efecto, hoy empiezan las audiencias. De hecho, parece que a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana es la primera audiencia. Confiamos en que la Corte, en que los magistrados escuchen con atención y valoren de forma objetiva la defensa de la constitucionalidad que va a llevar a cabo el equipo jurídico de la Presidencia de la República. Creemos
que la Corte Constitucional tiene una responsabilidad enorme, no frente al gobierno, sino frente a los ecuatorianos, respecto de los cuerpos normativos que han sido observados, sobre los artículos de estos cuerpos normativos que han sido observados, y confiamos en que la Corte tome la mejor decisión para los ecuatorianos. No te diría que existe un plan B, lo que existe es una confianza, insisto, en que los magistrados valoren la defensa constitucional de la constitucionalidad que vamos a hacer en todas las audiencias. Audiencias que además, debo mencionar, nos hubiera gustado que sean presenciales, así lo solicitamos mediante un oficio, pero bueno, la Corte ha decidido que sean audiencias virtuales. Respecto de las críticas, me decías, creo que el gobierno nacional tiene una postura sólida respecto de lo que esperamos. No somos el único país donde la Corte Constitucional ha entrado en un debate. De hecho, en varios países, ya lo mencioné, Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Chile, las cortes tienen un control político, y Ecuador hoy tiene este debate que es necesario y además creemos que enriquece la democracia. Con esto les agradezco muchísimo y el próximo día lunes nos vemos en este mismo espacio. Gracias.